En septiembre de 1997, sobre el aeródromo de pruebas de Zhukovsky en las afueras de Moscú, un avión que parecía diseñado por alguien que había decidido ignorar deliberadamente todas las convenciones de la aerodinámica moderna despegó por primera vez ante un grupo selecto de ingenieros y oficiales de la Fuerza Aérea Rusa. Sus alas no estaban barridas hacia atrás como en todos los cazas modernos de alta velocidad. Estaban barridas hacia adelante, creando una silueta que se veía instintivamente inestable, casi imposible, como si el avión estuviera a punto de doblarse sobre sí mismo en cuanto alcanzara velocidad suficiente. El piloto de pruebas Igor Botintsev levantó el morro del Sukhoi S-37, que más tarde recibiría la denominación oficial Su-47 Berkut, y el avión respondió con una agilidad que dejó a los presentes sin palabras. Lo que parecía aerodinámicamente imposible no solo era posible, era extraordinario. Y la historia de por qué ese avión existe, qué podía hacer que ningún otro podía hacer, y por qué aún así nunca entró en producción en serie, es una de las más fascinantes en la historia de la aviación experimental del siglo XX. Deja tu like, suscríbete y comparte. Comencemos. La idea del ala de flecha invertida, también conocida como ala en avance o Forward Swept Wing en inglés, no era nueva cuando Sukhoi comenzó a trabajar en el S-37 en los años 80. Los ingenieros aeronáuticos conocían desde la Segunda Guerra Mundial las ventajas teóricas de esa configuración. En lugar de que la punta del ala sea el punto donde se inicia la pérdida aerodinámica como en un ala de flecha convencional, en un ala de flecha invertida la pérdida comienza en la raíz del ala, donde los controles tienen mayor autoridad para corregirla. Eso significa que el avión puede volar a ángulos de ataque mucho más altos antes de entrar en pérdida total, manteniendo el control en regímenes de vuelo donde un ala convencional ya habría cedido. Los alemanes habían construido el Junkers Ju-287, un bombardero experimental de ala en avance, en 1944, y los estadounidenses habían desarrollado el Grumman X-29 en los años 80 para investigar la misma configuración. El problema fundamental que había impedido que el ala en avance fuera adoptada en aviones de producción era siempre el mismo: la divergencia aeroelástica. La divergencia aeroelástica es el fenómeno por el cual las fuerzas aerodinámicas sobre un ala en avance tienden a torcerla hacia arriba en lugar de hacia abajo como en un ala convencional. En un ala convencional de flecha hacia atrás, cuando la carga aerodinámica aumenta, el ala se tuerce de una manera que reduce su ángulo de ataque, lo que limita automáticamente el incremento de carga. Es un sistema autoestabilizante. En un ala de flecha hacia adelante, el efecto es el contrario. La carga aerodinámica tuerce el ala de manera que aumenta su ángulo de ataque, lo que genera más sustentación, lo que genera más carga, lo que tuerce más el ala, en un ciclo que puede llegar a la ruptura estructural a velocidades relativamente bajas. Para construir un ala en avance lo suficientemente rígida para resistir esa divergencia con materiales convencionales como el aluminio, el ala tendría que ser tan pesada que anularía completamente las ventajas aerodinámicas que la hacen atractiva en primer lugar. Lo que hizo posible el Su-47 fue el desarrollo de materiales compuestos avanzados de fibra de carbono con propiedades de rigidez anisotrópica, es decir, materiales que son más rígidos en una dirección que en otras dependiendo de cómo se orientan las fibras durante la fabricación. Al orientar cuidadosamente las fibras de carbono en el ala del Su-47, los ingenieros de Sukhoi pudieron crear una estructura que resiste la divergencia aeroelástica sin el peso excesivo que habría requerido el metal convencional. Aproximadamente el 90% de la estructura del ala del Su-47 está construida con materiales compuestos de fibra de carbono, una proporción extraordinariamente alta para un avión militar de los años 90 y que refleja cuánto dependía el concepto entero de esa tecnología de materiales. Sin los compuestos avanzados, el Su-47 no habría podido volar. Con ellos, las alas en avance dejaron de ser una curiosidad teórica y se convirtieron en una realidad operacional. Las especificaciones técnicas del Su-47 reflejan un avión de dimensiones considerables. Tiene una longitud de 22,6 metros y una envergadura de 16,7 metros. Sus dos motores Aviat Bigatel D-30 F6, los mismos que equipan al interceptor MiG-31, producen 15.500 kilogramos de empuje con poscombustión cada uno, para un total de 31.000 kilogramos que impulsan al avión a velocidades de Mach 1,6 en vuelo horizontal sostenido, con capacidad de ráfaga supersónica más alta en condiciones específicas. El avión está configurado como un triplane, con canards delanteros de control, las alas principales de flecha invertida y estabilizadores horizontales traseros.
una configuración de triple superficie que maximiza la autoridad de control en todos los ejes a lo largo de todo el rango de velocidades. El tren de aterrizaje tiene una disposición triángulo con rueda de morro, y el avión tiene bahías de armas internas en el fuselaje ventral para misiles aire-aire, además de puntos de anclaje externos. El rendimiento del Su-47 en términos de maniobrabilidad excedió todas las predicciones de los modelos computacionales en los primeros vuelos de prueba. El ángulo de ataque máximo que el avión podía sostener en maniobras controladas era notablemente mayor que el de cualquier caza convencional de su época, incluyendo el Su-27 y el MiG-29, con su ya excepcional maniobrabilidad de flecha hacia atrás. En vuelo a baja velocidad, el Su-47 podía apuntar su nariz en direcciones que habrían llevado a cualquier otro avión a la pérdida irrecuperable, manteniendo el control aerodinámico suficiente para ejecutar maniobras de combate visual de corto alcance que sus pilotos de prueba describieron como transformadoras en términos de lo que era posible en un duelo aéreo. La capacidad de apuntar el vector de empuje en una dirección mientras el avión se mueve en otra, combinada con la maniobrabilidad del ala en avance, creaba posibilidades tácticas que el manual de combate aéreo convencional simplemente no contemplaba. Deja tu like, suscríbete y comparte. Sin embargo, el Su-47 tenía también limitaciones significativas que sus defensores dentro de Sukhoi no siempre reconocían públicamente. La velocidad máxima de Mach 1,6 era modesta para un caza de superioridad aérea de su generación. El Su-27, que el Su-47 supuestamente debía superar, alcanzaba Mach 2,35. Esa diferencia de velocidad máxima era consecuencia directa de las alas en avance, a velocidades muy altas. La geometría del ala genera resistencia aerodinámica adicional y limitaciones estructurales que penalizan el rendimiento a alta velocidad. En el combate aéreo moderno, donde los misiles de largo alcance más allá del horizonte visual han reducido la importancia del combate visual de corto alcance, la ventaja en maniobrabilidad ultra alta del Su-47 tenía menos valor práctico de lo que habría tenido en la era del combate visual puro. Y la complejidad estructural del ala en avance de materiales compuestos planteaba desafíos de mantenimiento y reparación que habrían complicado las operaciones en condiciones de campaña. El contexto político y económico de Rusia en los años 90 también jugó un papel determinante en el destino del Su-47. La disolución de la Unión Soviética en 1991 dejó a la industria de defensa rusa en una crisis financiera profunda. Sukhoi no tenía financiamiento estatal suficiente para desarrollar el Su-47 como programa de producción en serie, y el gobierno ruso tampoco podía comprometer los recursos necesarios para un nuevo caza de quinta generación en medio del caos económico de la transición postsoviética. El Su-47 fue desarrollado en gran parte con fondos propios de Sukhoi, en una apuesta de la empresa para demostrar capacidades tecnológicas que pudieran atraer contratos de exportación o financiamiento gubernamental futuro. Esa limitación presupuestaria significó que solo se construyó un prototipo volador, lo que hizo imposible el tipo de programa de pruebas sistemático que habría sido necesario para madurar el diseño hacia la producción. El único prototipo del Su-47 acumuló más de 150 vuelos de prueba entre 1997 y principios de los años 2000, generando una enorme cantidad de datos aerodinámicos y de manejo que fueron utilizados directamente en el desarrollo del Su-57. El caza furtivo de quinta generación, que es hoy el proyecto más avanzado de Sukhoi. Los sistemas de control de vuelo, los algoritmos de estabilidad artificial, las técnicas de fabricación de materiales compuestos y los conceptos de manejo a altos ángulos de ataque desarrollados para el Su-47 forman parte del ADN técnico del Su-57, de maneras que los ingenieros de Sukhoi han reconocido explícitamente en múltiples publicaciones técnicas. En ese sentido, el Su-47 fue exactamente lo que debía ser, no un avión de producción en serie, sino un laboratorio volador que empujó los límites del conocimiento aeronáutico ruso y preparó el terreno para la siguiente generación. El nombre Berkut, que significa águila dorada en ruso, fue elegido con la misma lógica simbólica que el Boramae coreano o el Raptor estadounidense. Un ave de presa asociada con velocidad, precisión y poder en la cultura del país que lo construyó. En Rusia, el Berkut es el águila más grande de Eurasia y ha sido símbolo de poder imperial desde los tiempos de los zares. Es un nombre que promete más de lo que el programa eventualmente entregó en términos de capacidad operacional, pero que captura perfectamente la ambición de los ingenieros que diseñaron el avión. Crear algo que ningún otro país había logrado hacer, que desafiara las convenciones establecidas, que demostrara que la industria aeronáutica rusa podía ir donde ningún otro había ido.
El Su-47 Berkut descansa hoy en el Museo de Aviación de Monino cerca de Moscú, donde el único prototipo construido puede ser visto por los visitantes. Es un avión que en su estado actual parece más escultura que máquina, una forma de metal y composite que captura en su geometría imposible todo lo que la ingeniería aeronáutica puede hacer cuando decide ignorar las reglas establecidas y preguntar, ¿y si lo hacemos al revés? La respuesta resultó ser que sí, que se puede, que funciona y que lo que aprendiste en el proceso vale más que el avión mismo. En la historia de la aviación experimental, pocas lecciones son más valiosas que esa. Deja tu like, suscríbete y comparte. Hasta la próxima.